Se me cortó. Bueno, fíjense, que alguien se ponga a grabar antes que arranquemos, dele. Sí. A ver. Muy bien, gracias, don Walter. Listo, así no se pierden porque le estaba contando a los compañeros que se conectaron temprano que mi idea es ahora a las viejas clases subirle, ponerles un link de YouTube como para que se puedan, ya queden en YouTube. Especialmente para cuando esto se convierte en la preparación de los finales, ¿vio? O sea, cuando venga de vuelta la realidad verdadera del profesorado, o sea, rendir un final. Y obviamente estos van a servir muchísimo, ¿sí? Porque no sé si todos lo están pudiendo ver acá, los que quedan grabados. Yo estuve subiendo algunos al principio, pero bueno, es un laburito, hay que bajarlo, subirlo, qué sé yo. Bueno, muy bien. Bueno, que se mejore, Leyes. Mándale un saludo. Acá le mandamos saludos a Leyes, esto es Televisión Verdad, para cuando vea. El que voy a subir primero va a ser este, no vamos a hacer de atrás para adelante, ¿no? Así que le mandamos saludo a Leyes para que se mejore y que pronto esté con nosotros. Acuérdenle avisarle a Leyes que la clase que viene no tenemos clase porque estoy tomando examen, ¿no? A la gente de sociología. Muy bien, vamos a trabajar hoy tres periodos: el Imperio Medio, el segundo periodo intermedio de crisis y el Imperio Nuevo. Ya les más o menos les conté, bueno, acá está uno de los libritos que vamos a utilizar, pero yo agregué un poco de bibliografía un poco más extensa, ¿no? Si después encuentro cómo tenerlo digitalizado, se los voy a mandar para que quiera ampliar, como quien dice, conocimientos. Seguimos con Egipto. Bueno, el Imperio Medio tiene tres dinastías. La 12ª, la más gloriosa y conocida del periodo, está caracterizada por largos reinados y bastante prosperidad. Y Sesostris III es el más destacado de todos los faraones. En la etapa posterior a lo que fue la crisis, ¿no? del primer periodo intermedio, donde se consolidó un pensamiento colectivo. Cuando le decimos que es un pensamiento colectivo, chicos, nos referimos a lo que hay en la cabeza de cada egipcio, desde el faraón hasta el último artesano en una aldea. Hubo una revalorización de los dioses locales y no es casualidad que Montu, que es el dios de Tebas, aparezca en la nomástica del faraón. Se populariza el mito de Osiris, lo que significa que ya no solo es el monarca el que tiene que portarse bien para que se sospese o se pese su corazón en la balanza del juicio osiriano, sino que ahora todo el mundo puede acceder a ese juicio, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, es también una forma de control social. Ahora todo el mundo debe temer, ¿sí? Que Anubis se coma tu corazón. Abidos se va a convertir en lugar de peregrinaje popular, ¿no? Y obviamente esto es lo que yo digo recién, ¿no? Es lo que da equilibrio al Estado, a lo que es el orden en Egipto. Bueno, acá tenemos una de las cronologías de la 11ª dinastía. Recuerden que ya hemos hablado de esta dinastía la otra vez con Antef. Acá Antef aparece como Intef. Así que voy a ir señalando donde aparezcan diferencias. Pero tiene que ver con quién traduce, etc. Pero fíjense, ahí con Mototep II comenzaría el Imperio Medio. Vence a los jefes del doble país y obviamente pone en orden al norte y al sur y unifica. Adopta el nombre de Horus Sematabi, que significa el que ha unido las dos tierras, ¿sí? A partir de ahí, Montotep es el faraón de Egipto, unificado. Tebas se convierte en la capital, ¿no? Se restaura la administración, los encargados serán funcionarios tebanos en su mayoría. Para calmar el espíritu de independencia de los gnomos, se va a tratar de borrar de raíz el problema, que no es otra cosa que los nomarcas hereditarios. Eso es lo que va a tratar de evitarse a lo largo de todo el periodo del Imperio Medio. Se trata de buscar Parece que el sistema centralizado fue efectivo porque se van a encontrar pocas tumbas provinciales, en el sentido de que
no vamos a ver tanto derroche como se veía en el Imperio Antiguo. Y los funcionarios dependían del poder central y de la figura de lo que vamos a conocer como el visir, ¿sí? Un visir que va ahora a controlar a los funcionarios de los gnomos. Montotep muere en el año 1990 a.C. y Egipto es un país próspero y organizado. A Montotep lo sucede Montotep III, ya anciano, ¿sí? Pero va a restablecer lo que es las rutas comerciales del Mar Rojo y las fronteras con el Sinaí. Obviamente es un hombre mayor, porque obviamente por lo visto su padre vivió mucho, y lo va a suceder un tal Montotep IV, que el texto nos da a suponer que es un usurpador. Este usurpador, ¿no? Esto que conocen el dicho ladrón que roba ladrón tiene señor de perdón. Bueno, parece que usurpador que roba usurpador tiene 1000 años de perdón. Porque tiene un visir que se llama Amenemhat, ¿no? Y que en 1963 a.C. se hace del poder. Sí, parece sobre el cadáver del pobre Montotep y en medio de guerras civiles. Y da pie al comienzo de la 12ª dinastía, que es la más conocida y famosa, ¿no? De el Imperio Medio. Y que va a ser recordada incluso posteriormente. Amenemhat I, como se llama a sí mismo, se justifica a sí mismo con una profecía. Vieron que ellos sacaban profecías así como para justificarse, que es la profecía de Neferti, donde supuestamente va a aparecer alguien que se va a hacer cargo del poder, etc. Pero la realidad, el padre de Amenemhat era un sacerdote tebano, ¿sí? Ligado al culto de Amon-Re o Amon-Ra, llamado Sesostris, que estaba casado con una mujer de Elefantina. ¿Dónde quedaba Elefantina? Acuérdense, en la frontera nubia. Esto va a hacer que este faraón tenga una política integradora, por llamarlo de una manera. Esperen un cachito que voy a correr esto acá. Ahí está. Una política, ahí, una política integradora. Su nombre significa, fíjense la combinación de los nombres, ¿no? Y acá donde vamos a ver cómo Amón y Ra comienzan a juntarse. El nombre Amenemhat significa Amón está a la cabeza. Y su nombre de coronación va a ser Septepidre, y que significa el que apacigua a Re. Y acá es lo que dijo recién, lo que se llama un sincretismo. Comienzan a unirse las cosas, ¿no? Los sacerdotes comienzan a juntar las cosas y a presentarlas juntas, ¿no? Que obviamente les conviene en el terreno político. Bueno, con Amenemhat se va a restaurar el poder real, especialmente los que tienen que ver con el sistema administrativo y político. Por ejemplo, reclutó escribas para la administración pública, le va a imponer un canon tributario a los gnomos, restableció las circunscripciones militares, que esto no es casualidad, ¿no? Tributo a los gnomos, circunscripciones militares, y el ejército se convierte un poco en el fundamento del poder del faraón. Y obviamente de esta manera se restauran las arcas del Estado. Acuérdense que cada vez estaban muy flacas, producto que los gnomos ya casi no aportaban. A los 20 años de reinado va a asociar a su hijo, el futuro Sesostris I, al trono, imponiendo un mecanismo de sucesión que van a seguir los demás faraones, ¿sí? Y que obviamente, ¿qué hacía? Al joven futuro faraón le entregaba el mando del ejército y se encargaba de las campañas militares, mientras el faraón gobernaba, ¿no? En la capital. Sesostris I, bueno, parece que a Amenemhat lo asesinan en una conjura palaciega. Sesostris estaba en plena campaña combatiendo a los grupos libios, grupos nómades, ¿sí? Y posteriormente reinará 45 años de manera pacífica y va a lograr un perdurable equilibrio. Va a consolidar el poder en Nubia, que es el reino de Kush, de donde viene la mayor parte del oro egipcio, y lo va a suceder, ahí lo sucede, lo puse yo, pero lo sucede Amenemhat II. Vamos a ver que el nombre Sesostris y el nombre Amenemhat se va a repetir mucho en esta
como se dice, en esta dinastía, lo que va a hablar de mucha estabilidad, ¿no? Bueno, acá Amenemhat II va a disfrutar de los logros de su padre, reinará 15 años, va a haber una mudanza, si bien son tebanos, por razones políticas van a elegir mudarse a Memphis y el Fayum. Ahora vamos a ver qué es el Fayum, que es un oasis, ¿sí? Es una etapa de esplendor de Egipto, una fuerte influencia en el exterior, ¿sí? Egipto comienza a recibir insumos básicos del exterior, que implica la importancia que Egipto tiene, pero también tiene que ver con que Egipto inunda de oro gran parte del mundo antiguo. Comienza la obra del Fayum, ¿no? Que es un oasis situado al sudoeste del Cairo y que recibe agua de un brazo del Nilo. Con esto se aumenta la cantidad de... ¿Qué dice acá? Profe, ¿qué es una necrópolis? Perdón, ¿qué es una necrópolis? Eso lo habíamos hablado la vez pasada. Una necrópolis es donde se entierran a los faraones. Las ciudades donde se entierran los... Es como cementerios reales. Eso es una necrópolis. Pero en la idea de estos grupos queda claro que la necrópolis es como la ciudad de los muertos, ¿no? Está emparentada con la ciudad de los vivos, ¿no? Cuando uno muere, cruza de un lado del río y es enterrado, sepultado, ¿no? En su monumento funerario. Me había olvidado. Hoy tenemos la memoria corta, parece. Bueno, a ver. La cuestión es que esta obra es una obra inmensa que hoy día todavía ha sido, como se dice, una de las grandes obras estatales, por llamarlo de una manera, y que ha convertido esa zona en una zona muy rica y muy próspera, ¿no? Especialmente para el cultivo de cereales. Amenemhat II va a asociar a su hijo, que es Sostre II, no tercero. Acá hay un error, lo vamos a arreglar ahora para que después no se confunda nadie. Borramos una, ahí está. Lo arreglamos, pero inmediatamente. Impresionante esto. Ahí está. Esperen que vamos acá. Vamos de vuelta. Ahí está. Amenemhat II asocia a su hijo Sesostri II, que va a reinar 18 años y va a continuar su obra. De él sabemos poco. Acá está el Fayum. Acá ven el Fayum. ¿Ven esta región? Acá está el oasis y toda esta zona de regadío justamente es la que va a hacer que, acá vemos una fotito, va a hacer que esta zona se convierta en una zona muy próspera para el cultivo de cereales. Y esto lo van a hacer los faraones del Reino Medio, es su obra más grande. Con Sesostri III la cosa cambia medio bruscamente porque es un faraón guerrero. Y acá apuesta un fuerte expansionismo militar. 4 campañas a Nubia, influencia en Siria y Palestina, obviamente con sus ejércitos, pero también buscando implantar las relaciones comerciales. Instala las fortalezas en determinados lugares del Nilo para controlar el pasaje del oro, pero también cuidar las fronteras, ¿sí? En el video que les recomendé, la historiadora muestra algunas de estas fortalezas y también campañas contra los libios, que parecen que eran un problema recurrente. En el interior va a acelerar las reformas que ya había iniciado hacía unos siglos atrás Amenemhat I, elimina directamente el cargo de nomarca, ¿no? Y crea circunscripciones que dependen del visir. El norte, Bajo Egipto, Medio Sur, Egipto y Elefantina, Nubia, ¿no? 3 zonas, 3 circunscripciones, y muchas de ellas también bajo control militar. Obviamente, dice, la política es posible bajo la unificación, ¿no? Del mando del ejército en una persona, que es ¿quién? El corregente, el heredero, el que después se va a convertir en el faraón.
Obviamente se llevan adelante reformas administrativas, ¿no? La burocracia estatal se convierte en un nuevo grupo oligárquico de consumo importante. Es una manera de cómo, a ver, ¿cómo decirlo? Cómo el Estado toma a los... Esto también ocurre en la Edad Media. Es como el gobierno, el Estado centralizado coopta las realezas provinciales y la incluye seguramente en la administración central. Bueno, Sesostri muere en 1844 a.C. y es enterrado en Dashur. A ver, Dashur, a ver, ¿a qué le acuerda Dashur? ¿A quién les acuerda? ¿A qué monarca importante los hace acordar Dashur? ¿Quién le hizo una importante pirámide ahí para su padre? A ver, ¿quién se acuerda? La pirámide ahuevada, de forma de huevo. A ver, ¿quién se acuerda? Nadie, estamos medio dormidos, ¿eh? ¿Se acuerdan de Snefru? ¿O no se acuerdan de Snefru? De la cuarta dinastía, que son los que comienzan con las pirámides. Claro, por supuesto, con él arranca todo. Bueno, vamos con Amenemhat III y Amenemhat IV. A ver qué me olvida acá. Esperen un cachito. Bien. Amenemhat III, que era el hijo de Sesostri III, ¿no? Sesostri lo convierte en corregente de él, va a gobernar 45 años, continúa las políticas extractivas en Nubia y en el Sinaí, termina que obviamente el oro de Nubia y el comercio es lo que ayuda a financiar las construcciones del Fayum, que se terminan con él. Queda claro, se termina de consolidar el modo político de absolutismo egipcio, o sea, el poder total en la mano del rey, lo que significa que no va a haber ya cuestionamientos provinciales. A Amenemhat III lo va a suceder su hijo Amenemhat IV, que gobierna 10 años y muere sin descendencia. Ahí habla de que lo sucede una reina, hay dos nombres en danza, ¿sí? Pero todo termina con una revuelta palaciega y comienza el segundo periodo intermedio. Acá les dejo una cronología de los reyes, ¿sí? Fíjense que los nombres de Sesostri aparecen acá como Senuseret, ¿sí? Cuidado porque a veces encuentran nombres similares, nombres que pueden estar cambiados, ¿sí? O sea, Senuseret es Sesostri III, ¿sí? Por las dudas, para que no nos confundamos o confusiemos. ¿Qué pasa en el segundo periodo intermedio? Bueno, ahí tenemos las dinastías que algunas de ellas van a ser, incluso se van a, ¿cómo sería la palabra? Se van a pisar entre ellas, van a coincidir. 3 etapas. Primero la invasión de los Hicsos, que afecta a la... Acá se me fue el dedito con la cosa. Esperen un cachito. Vamos a borrar este de acá. Ahí está. Que acomodamos las cosas. Esto es televisión, ¿verdad? Bien. La invasión de los Hicsos, que afecta a la 13ª y 14ª dinastía. La dominación de los Hicsos, que abarca la dinastía 15 y 16. Y en la dinastía 17, donde se da efectivamente la expulsión de los Hicsos. En una época de anarquía, durante la dinastía 13, que desde Tebas intentan tratar de unirse, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Digamos, justamente se va al diablo la prosperidad que se había llevado por cientos de años. Son 200 años caóticos, dice el autor, dinastías paralelas, muchos gobernadores locales que se atribuyen el nombre de faraón.
Los faraones tebanos de la dinastía 13 van a intentar legitimar su poder, ¿sí? Pero bueno, sí, se siente en el centro, pero no en el norte. En el norte se va a registrar una fuerte presencia de trabajadores asiáticos, los que se van a conocer después como Ixos. Cae la ciudad de Avaris, que va a ser la futura capital Ixa, y Memphis en manos también de los Ixos. Los Ixos, o el nombre proviene de la palabra egipcia Eka Kasut, que significa príncipes extranjeros. En la literatura egipcia se le va a atribuir un carácter destructivo y brutal, pero el autor opina que en la actualidad se piensa que fue más que nada una infiltración progresiva y pacífica, fundamentalmente como trabajadores o soldados. Avaris se convierte en la plaza fuerte de los Ixos y también el poder en Memphis, lo que para ellos les daba la legitimidad de llamarse a sí mismos soberanos de Egipto. Esto obviamente está en la dinastía 15. Pero los Ixos se van a identificar, así como les pasó a los casitas, con la cultura dominante. O sea, lejos de destruir la cultura egipcia, la van a adoptar como propia. Acá vemos un poco cómo queda desparramado el territorio egipcio, ¿no? El territorio que dominan los Ixos, que está en amarillo, y esta parte, ¿no? Después tenemos el territorio tebano, ¿no? Y un poco más también, esta parte es de Tebas, pero bueno, estamos cercanos, ¿no? A la base de Nubia. Esta región, los tebanos, y esta región, los Ixos. Contradicciones en la mirada de los Ixos. Bueno, primero tuvieron buenas relaciones con los tebanos, esto le pagaban tributo. Los autores egipcios van a describir la dominación Ixta como negativa y abominable. Sin embargo, los Ixos van a introducir el cargo de combate, el caballo, el arco doble, que es fundamental para explicar ellos lo introducen, pero los egipcios lo van a perfeccionar. En el video se explica muy bien cómo se arma este arco doble, ¿sí? Digo arco doble porque está hecho de madera y de cartílago y hueso, ¿sí? Y que lo que hacía que el arco fuera mucho más flexible y por ende pudiera tirar la flecha mucho más lejos. Pero ¿qué pasa? Dice el autor, la ideología dominante quedó herida por esta dominación que en realidad fue como una afrenta a la historia egipcia. Sin embargo, los egipcios nunca se van a olvidar que alguna vez Egipto estuvo en manos de extranjeros. Los Ixos van a ser expulsados. Hay un texto que se llama el texto de los hipopótamos, donde el faraón Ixo Apopi entra en conflicto con el tebano Sequerrenre. Parece que la cosa es por el pago de tributos, y esto va a desencadenar la liberación de parte de los egipcios de los Ixos. Para el año 1570 a.C., el faraón Amosis da inicio a la dinastía 18, ¿sí? Un cachito. A la dinastía 18, y que obviamente es la que termina de echar definitivamente a los Ixos. Se unifica Egipto y obviamente el imaginario recrea esta idea de la lucha contra los... Por eso la carga negativa a los egipcios, ¿no? Hay como una idea del imaginario que sirve como argamasa política para poder, ¿no?, volver a cimentar la unidad de los egipcios. Comienza el Imperio Nuevo, marcado por 3 importantes dinastías. Hay un nuevo comportamiento político, el expansionismo militar como bandera principal y la solidez ya del poder faraónico. Esta dinastía, que es una dinastía larga, como verán, y que tiene personajes muy conocidos por ahí por ustedes, ¿no?, es la 18ª dinastía. Amosis es el fundador de esta dinastía, reestructura el poder, Tebas vuelve a ser la capital indiscutida, el faraón Amosis primero va a sucederlo y la primero que va a hacer es controlar Nubia.
acuérdense del oro. Bueno, amplía, bueno, el diseño militar. Llega, según el autor y las fuentes, hasta el Éufrates con sus tropas. Inaugura un procedimiento de recaudación tributaria que parece costoso, pero hace que fluyan muchísimos productos variados a Egipto, ¿sí? Anualmente en una expedición con el ejército para consolidar el territorio y recaudar tributos. Obviamente acá hay un ejército permanente y potente, que obviamente ya no está el problema de las aristocracias locales, todo lo contrario. Va a construir una gran cantidad de monumentos en Tebas, ¿sí? Y va a continuar la reorganización burocrática que había comenzado Amosis. Tutmosis I es un general que está casado con una hermana del faraón, lo que significa que no es un usurpador, tiene derecho por sangre real. Ahora, lleva adelante campañas militares, llega hasta la tercera catarata, después vamos a ver dónde queda esa catarata, la vamos a ver en un mapita, ¿no? Y se consolida la monarquía militar que representa esta primera etapa del Imperio Nuevo. Tutmosis I es el primer faraón donde que va a ser enterrado en el Valle de los Reyes. Se abandona las pirámides y se abandona la tumba, ¿no? Ahora lo que se busca es ocultar la momia del faraón y que no haya conexión entre el templo funerario, que queda por un lado, y el muerto. Obviamente rompe toda la tradición que ya venía del reino antiguo y del reino medio. Lo sucede a Tutmosis I, su hijo, Tutmosis II, pero gobierna 4 años. Acá aparece uno de los casos más extraños de la historia egipcia porque es una mujer la que gobierna. ¿Quién era Hatshepsut? Era la esposa de Tutmosis II, ¿sí? Y la madrastra del futuro faraón importante, Tutmosis III, pero claro, como este era muy chiquito, ella se va a encargar de la regencia. Por supuesto, parece que le gusta el poder y se queda como gobernanta, ¿sí? Va a recibir, por lo visto, pues obviamente no lo hace porque ella quiere, sino que el clero de Amón la apoya para que siga gobernando, e incluso más allá de aparecer en algún momento claramente como sus atributos femeninos, también se le agrega tributos masculinos. Por ejemplo, la barba faraónica. Ahora vamos a ver unos monumentos. Y es uno de los casos donde una mujer gobierna Egipto, ¿sí? Un caso que es paradigmático. No implica que las mujeres tuvieran importancia. Acá hubo una disputa política y que queda claro donde el clero de Amón tuvo mucho que ver. Cuando Tutmosis III tiene la edad de subir al trono, queda claro que va a intentar borrar todo recuerdo de su madrastra, que a la vez también era su esposa, porque obviamente la reina tiene que estar casada con el faraón, ¿sí? Acá vemos, fíjense, acá tenemos a Hatshepsut representada como mujer, por obvias razones, y acá ya tenemos a Hatshepsut con la barba, ¿sí? Representado como hombre. Acá, fíjense, Hatshepsut no es ninguna tonta. Miren el monumento funerario que se mandó a hacer, ¿sí? Miren qué lindo. Bien. Tutmosis III. Ese va a ser el campeón de la política expansionista en esta primera etapa. Invade Palestina, Siria y choca contra el imperio de Mitanni. Consolida su poder en la segunda catarata, ¿sí? Egipto recibe mucha riqueza exterior. El principal templo que se beneficia es el templo de Amón, ¿no? El templo de Karnak, que después va a tener una fuerte gravitación, ya la tiene, en toda la historia de Egipto. Bueno, acá vemos las campañas de Tutmosis. Fíjense, acá tengo un mapita. Fíjense cómo la mayoría obviamente recorre, fíjense, hasta dónde llega el muchacho, pasando Alepo. Varias idas y venidas, ¿no? Pero esto ya marca una
mirada diferente de cómo los faraones comienzan a ver la política exterior, ¿no? Salir a buscar conquistas, territorio. Y obviamente, eso le va a replicar enemigos. Acá tenemos a Tutmosis III. Fíjense acá, esto ya lo vimos alguna vez, representa, ¿no?, que está sometiendo a los asiáticos, ¿no? Fíjese, la típica imagen del faraón matando a sus enemigos. Bueno, y acá vienen los muchachos, los Amenofis II y III y el señor Tutmosis IV. Amenofis II mantiene por 20 años lo conquistado de su padre, lo sucede Tutmosis IV, que gobierna por 8 años. Amenofis III interrumpe las campañas militares y se dedica a la diplomacia. Ahí vamos a ver algo muy interesante, porque justamente son las cartas de la Amarna, las cartas que se han rescatado de lo que es la ciudad de Aketatón, las que nos permite, por ejemplo, ver cómo Amenofis III tenía una importante relación epistolar con los casitas, ¿no?, con las dinastías casitas de Babilonia. Y acá viene un cisma bastante complejo. Amenofis IV se va a convertir en el faraón hereje. Va a proponer un cambio sin precedentes y se va a cambiar su nombre al nombre de Akenatón, ¿sí?, siervo de Atón, ¿sí? Deja a los viejos dioses de Egipto, incluido Amon-Ra, y nombra como dios único a Atón, el disco solar, como único dios, ¿sí? Y muda la capital de Aketatón, ¿no?, la nueva capital de Aketatón, que significa horizonte de Atón, ¿sí?, lejos de la influencia tebana de los sacerdotes de Amón. Su esposa va a ser Nefertiti, que también la conocen, y su hijo, el famoso Tutankamón. Fíjense qué particularidad, ¿no? ¿Ven lo extraño de la fisonomía de Akenatón? ¿Ven esa cara alargada? ¿O no la ven? Que es totalmente diferente a lo que es el tipo de arte que se va antes y después. Debajo la ven a Nefertiti, ¿no? Pero fíjense cómo está representado. Bueno, los de History Channel, ahora el nuevo History Channel, yo extraño el viejo, el que hacía historia de verdad, y se haría, obviamente, se hace el agosto con esto, ¿no? Ese rostro extraño, ¿no? Ahora vamos a ver algo más. Fíjense, esta es una de las escenas más hermosas de la historia de Egipto. Pero primero aparece la representación del disco solar. Es una escena donde está la familia faraónica, Nefertiti y Akenatón. Fíjense cómo los representan con el vientre grande, como personas más normales, por decirlo de alguna manera. Y fíjense, tienen en sus brazos a sus hijas, ¿no? El faraón le está dando un beso a su hija, la está abrazando, ¿no? Están jugando con sus hijos, ¿sí? Una escena familiar que podría pasar en cualquier living de cualquier casa. Sin embargo, ¿no?, esta escena no se va a volver a repetir, ni antes ni después, ¿no? Pero acá marcando justamente esta cuestión de la presencia, ¿no?, del disco solar. Nuevamente acá, toda la familia se puede ver, ¿no?, adorando al disco solar, ¿no? Está acá Akenatón, Nefertiti y sus hijas. Una de sus hijas va a tener una historia posterior. Tutankamón. Originalmente se lo llamó Tutankatón, hijo de Akenatón y de una concubina. Akenatón muere misteriosamente. Desde chiquito es trasladado a Tebas,
yo digo se reconcilia porque otra no le queda con los sacerdotes de Amón. Está casado con Angesenamón, que es una de las hijas reales de Akenatón y Nefertiti. Muere de manera misteriosa. Todos saben que a pobre Tutankamón le también tuvo que terminar pagando los pecados del padre. ¿Pero por qué es famoso Tutankamón? Porque en 1922, Howard Carter, un egiptólogo inglés, arqueólogo, descubre su tumba. Pero no descubre solamente su tumba, descubre su tumba completa, una tumba que no ha sido saqueada. Acá tenemos un croquis de la tumba, ¿sí? Donde encuentra todo lo que dejaron para el faraón ahí perdida en el Valle de los Reyes. Bueno, una porque es una tumba chiquita y muchos consideraron que no era como se dice, un faraón de importancia, como para dedicarle, como quien dice, tiempo, y en los años y los siglos que pasaron terminó tapada por los escombros, que era justamente lo que buscaba la mayor parte de los faraones, que sus tumbas se perdieran. Acá tenemos al pobre Tutankamón, su momia y su máscara famosa. Queda claro que no sé si Tutankamón era hincha de Boca por los colores o de Rosario Central. Esa es la única duda histórica que nos queda. Pero bueno, acá vemos de vuelta la representación de la diosa buitre, ¿no? Y la diosa cobra. De Atlanta, puede haber sido de Atlanta. Es más probable, puede ser eso, ¿eh? ¿Por qué no? Lo suceden al pobre Tutankamón, Ay y Orenbet. Estos son los que son los dos verdaderos artífices, un sacerdote y un general, de lo que fue la conspiración contra Akenatón y Tutankamón. Ay asume primero, va a gobernar pocos años. Hay una historia muy interesante con Akenatón y que yo me he interesado. La princesa egipcia, al poco tiempo de que muere Tutankamón, le va a escribir al rey de los hititas, que en ese momento estaba descollando en Oriente, al rey Supililumas de los hititas, y le manda una carta muy, muy loca, porque eso está el documento, donde le dice que su marido había muerto y que ella sabía que él tenía muchos hijos varones, y porque no le mandaba un hijo para casarse con ella y que ella lo iba a convertir en rey de Egipto. Imagínense, una princesa egipcia pidiéndole a un rey extranjero que le mande un hijo para casarse, ¿sí? Y que lo convertirlo. Imagínense los que estaban detrás de la sonada, qué escándalo se le armó, ¿no? Medio que al principio su Supiluluma no le cree y termina mandándole un hijo para casarse. Pero ¿qué pasa? Estos dos se enteran y al pobre príncipe lo asesinan apenas entrar en la frontera de Egipto. ¿Sí? Como que lo liquidan. Parece que la pobre Gesenamón terminó siendo casada con Jai y después desaparece. Al poco tiempo, Orenbet asume el trono, ¿no? Y obviamente así da como fin, ¿no? A esta dinastía, ¿no? A los Tumosidas, ¿no? Y para darle comienzo a una nueva dinastía que es la dinastía de los Ramesidas. Es la dinastía 19. Acá se mantiene una tradición donde el fundador de la nueva dinastía es un militar oriundo del Delta, ¿no? Que es Ramsés I, un viejo general. Gobierna 2 años y asocia el trono a su hijo Seti I. Seti se va a inspirar en Tutmosis III, va a recuperar posición en África. Obviamente esto le trae conflictos con los hititas. En algún lugar dice que firmaron un tratado, Muwatalli, rey de los hititas, y Seti I. No tenemos el tratado, pero sí la referencia. Tiene campaña contra los libios. Lleva una gran actividad constructora en el templo de Karnak, que es el templo de Amón. ¿Sí? Y ahí hay una extraordinaria y polémica lista real, porque esto habla
esta cuestión de cómo querían ser recordados en la historia y cómo las tijeras de la historia a veces se usan, chicos, como yo saco a alguien de la foto y lo hago desaparecer, para que las generaciones que vienen no lo recuerden o no sepan que existió. La tumba de Seti es una de las más hermosas de los valles de Reyes. Cuando nos damos de Egipto, de viaje egresado, vamos a ir a visitarlo. ¿Te parece? Esta es la famosa lista real. Esta lista real que lo muestra a Seti primero y a su hijo Ramsés, ¿no? Acá es Ramsesito. El hijo que está haciendo, leyendo la lista de los antepasados. Ahora, hay una cosa importante. No aparece la reina Hatshepsut, ¿sí? Anoten. Y no aparece Akenatón ni Tutankamón, ¿no? Son ignorados y borrados de la lista real. Sí aparecen los reyes Ixos, ¿no? Fíjense qué llamativo eso. Pero bueno, esto es un documento político, sin ninguna duda. Algunas imágenes de la tumba de Seti, es una tumba preciosa. En el documental la doctora Fletcher visita la tumba de Seti. Ahora, Seti es el verdadero gestor del Estado ramesida, ¿sí? Obviamente esto lo puede hacer gracias a las grandes riquezas que recibe en las campañas asiáticas. Va a controlar el corredor palestino-sirio, ¿sí? Que es el centro del corazón de lo que es la economía egipcia. Va a hacer una importante reforma en el ejército, que esto le va a venir muy bien a Ramsés después. Primero lo profesionaliza, crea 3 cuerpos originales, ¿sí? Amón, Re y Pat. Después Ramsés le va a agregar un cuerpo más, 4 cuerpos, pero un ejército que vamos a decir un ejército profesional, ¿no? Obviamente para lo que opinamos en lo que es el mundo antiguo, ¿no? Bien. Ramsés era hijo de Seti, como vimos en la imagen, va a ser su corregente. Fundará ya como faraón cerca de la ciudad Ixtadabaris, la nueva ciudad Pi-Ramsés, ¿sí? Y la idea obviamente es tener una capital estratégica más cercana a los intereses egipcios que están en Asia, ¿sí? En el 5.º año de su reinado organiza una expedición contra Murru, que se le ha revelado, y choca con los hititas. ¿Dónde choca? En la famosa batalla de Kadesh. Que acá les dejo, ¿no? Les dejo un enlace para que la vean, la explicación, ¿no? Porque es una de las batallas más antiguas de la antigüedad y que va a tener como consecuencia como se llama, un tratado de paz entre las dos potencias, que ese sí existe. Pero, ¿qué pasó? Los egipcios van a ser sorprendidos por los hititas que los van a emboscar, los engañan, ¿no? Les hacen creer que el campamento de Muwatalli, que es el rey hitita, está desprovisto. Ramsés entra como un caballo y el ejército de Ramsés partido a la mitad. Pero dice la leyenda o la tradición que el faraón no se retira, reorganiza sus tropas y afortunadamente, gracias también a la disciplina del ejército egipcio, logra, ¿no?, revertir el resultado de una batalla que era casi una derrota total. Por supuesto que cuando vemos los resultados, si bien parece que tuvo que recular el pobre Muwatalli, no es que los egipcios lo han sometido a Murru y a nadie más. La cosa queda igual, lo que significa que a la larga era una victoria de los hititas. Sin embargo, cuando llega a Egipto, ¿no? Ramsés, lo primero que dice, ganamos. Por eso estas expresiones muestra al faraón luchando, probablemente haya luchado, sin ninguna duda, ¿no? En su carro de combate, usando el arco. Este arco es del arco doble. Y en esta escena también sometiendo a los hititas, ¿no? Fíjense nuevamente la idea de sometiendo a sus enemigos.
Consecuencia de la batalla de Kadesh, la firma de un tratado entre Ramsés y Hattusil III, que era el hermano de Muwatalli. Este pobre muere antes de firmar el tratado. Obviamente las campañas y la producción agrícola le dan muchísimos recursos al faraón para que pueda llevar adelante con la construcción de monumentos. Recuerden que la producción agrícola es importante para la construcción de monumentos porque a los artesanos y a los obreros se les paga con granos de trigo, chicos. Es la moneda corriente, ¿sí? Queda marcada, digamos, también sobre la época de Ramsés, las dos Egiptos, ¿no? La Egipto del Alto y Nubiana, y la Egipto del Delta, y la que está más conectada con lo que es la zona exterior. Entonces, el mundo de Ramsés en ese momento está conformado de esta manera. Están los hititas, que es un imperio rival, y al cual se identifican como hermanos o conocidos, ¿no? Están los asirios, que se han consolidado en Mesopotamia, y está Egipto, y a la vez Egipto está dividido en esta zona, que sería la zona del Delta y la zona asiática, y la zona del Alto Egipto, ¿no? Con Tebas. Hay un esbozo de las primeras culturas en Grecia, la cultura micénica, que son las que después, ¿no? Unos años después, en estas zonas, vamos a tener la famosa guerra de Troya. Y viene la última dinastía que vamos a estudiar. Ramsés III es quizás el más importante de esta dinastía. Va a recuperar un poco el esplendor. Va a expulsar a los invasores del mar, a lo que vamos a conocer como filisteos, pero fundamentalmente estamos hablando que va a expulsar a los intentos de los griegos de tomar Egipto. Le van a suceder 8 faraones débiles que llevan la decadencia final de Egipto. Y es el fin de lo que se llama la época alta. Si bien la historia de Egipto continúa, pero es la época baja, que es la etapa donde Egipto ya comienza a ser pasto de las invasiones y la decadencia. Finalmente acá les dejo un mapita que explica algunas de las cuestiones que hemos visto, ¿sí? Cómo se maneja la zona fértil, las rutas de comercio, ¿no? Al Punt, a Fenicia, a Creta, ¿no? Las distintas momentos de Egipto, ¿no? Hasta dónde llega el Imperio Medio, dónde vienen las invasiones Ixas, ¿no? Incluso hasta Kadesh, ¿no? Biblos, de donde viene la madera. Me queda una cosa más. Bien, acá está la bibliografía extra que agregué, que no se las doy, porque a ver si los puedo digitalizar. Son capítulos que estuve trabajando, ¿no? Y finalmente damos por terminado el Power, que ha sido con mucha información. Acá pueden ver que me metí en la excavación de la momia de Tutankamón con Howard Carter. ¿No? Hacemos un poquito de chiste, ¿no? Así nos distendemos un poco. Esperen que vamos a... Esperen un cachito. Vamos a dejar de compartir. Bueno, ¿me ven, jóvenes? Sí, ¿no? ¿Llego ahí? ¿Estoy ahí o no estoy? Bueno, niños, sí, gracias, Julián. Bien, hasta acá es lo que podemos denominar la historia fáctica de Egipto. ¿Sí? Fíjense, hemos avanzado un montón de siglos, ¿no? Hemos visto los faraones más importantes, ¿sí? ¿No? O los más conocidos también, ¿no? Tutankamón no es el más importante, pero es el más famoso, ¿no? Gracias a Howard Carter. Preguntas, dudas, algo que quieran preguntar sobre este tema. Escucho propuestas, quejas.
Bueno, la idea es que yo, bueno, ahora obviamente les voy a subir el material al Classroom, ¿sí? Me dijeron que el Classroom aumentaron la cantidad de gigas, lo que significa que no podemos armar más clases, pero sí podemos subir cosas. Así que yo, por mi parte, no voy a borrar nada, lo voy a dejar como está, hasta que alguien me diga que borre, ¿sí? Por la duda. Igual ya armé el paralelo, pero no cargué nada, ¿sí? Ahora, esta parte repásenla bien porque la parte es fáctica. La clase que viene, que es el 13 de julio, antes del receso invernal, obviamente el profesor se va a tomar el receso invernal, no quiere saber nada de alumnos, ¿sí? Me voy a bajar todas las temporadas de la Gente 86, me las voy a ver todas en las vacaciones de invierno. Y no quiero saber nada de historia. Y la cuestión es que el 13 vamos a trabajar el tema de religión y el primer tema sobre la sociedad egipcia, creo que es monarquía. Sí, creo que es sobre el funcionamiento de la monarquía egipcia. Y ese va a ser el primer tema que vamos a trabajar el 13, ¿no? Junto con religión. ¿Sí? Creo que el texto de religión está subido, me parece, después voy a revisar, en la primera parte que yo le subí de Babilonia y Sumeria. Sí, porque es un texto que va pegado con la religión de Mesopotamia. Me fijo bien si está, si no se lo subo de vuelta. ¿Les parece? Así que bueno, después veremos con tiempo si puedo subir estas clases a YouTube para que sea más fácil para ustedes, para que dispongan de ellas. ¿Sí? Que son, y las tenga ordenadas, ¿no? Primera clase, segunda clase. Después voy a fijar a ver cuántas clases tenemos y cuántas clases tenemos subidas. ¿Sí? Porque yo dejé de bajarlas por cuestiones de tiempo. ¿Qué dice? Invasión B. Bueno, gracias. ¿Cuál? ¿La vieja? ¿La de Diana la Lagarta, me dice usted? ¿O la nueva, la de Ana la Lagarta? La de Ana la Lagarta también la vi. Y la de Diana también porque soy ochentoso, mijo. La vieja, la de Diana la Lagarta. Perfecto. Buenísimo, la voy a tener en cuenta. Los Invasores también veo. Todas novelas, todas series así media nuevas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo tranca entonces? ¿Vamos bien entonces? Bueno, mis pequeños, los dejo ir en paz, ¿sí? Sueñen con Amon-Ra o con Atón, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes por venir a ella. Eh, así que bueno, y, sigan estudiando, ¿sí? Aprovechen estos días para ponerse al día. Y bueno, nos queda una clase más antes del receso, que son 15 días, ¿no? Que tampoco vamos a estar un montón de tiempo. Lo que pasa es que se va a hacer más largo porque en agosto me parece que vamos a tener 2 semanas, presten atención, 2 semanas por exámenes, creo, ¿eh? Y va a ser más complejo porque ahora nosotros estamos haciendo una prueba piloto con las mesas que nos quedaron colgadas, pero en agosto vamos a tener todas las materias. Va a ser un lío. Vamos a ver cómo sale esto. Yo estoy cruzando los dedos a ver que no sea un lío, porque además también se pierde mucha calidad en la toma de examen. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, niñitos, los dejo. Después subimos el video. Bueno, igual el video queda colgado acá, por suerte. Y después veo cómo lo hago para subir. Bueno, cuídense, changos. Nos vemos. Hasta el 13. Ahora les subo lo que prometí.